Pues muy buenas noches a todos, todas y todes. Esto se llama Proyecto Ítaca. Yo soy Paloma Cuevas y hoy no estoy contenta, estoy rayada en lo que le sigue, porque uno de mis amigos más respetados, más queridos, de los actores más fregones que hay en este país, está hoy aquí y eso me da mucho gusto. Alberto, por favor, saluda a nuestro auditorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un honor estar aquí. Pues gracias por la invitación y sobre todo gracias por la presentación. Es como, qué pena. Bueno, pero aquí estamos. Hagamos esto. Háblame, cuéntame. ¿Cómo quieres empezar? Te decía. Pues mira, primero que nada, me encantaría que nos cuentes un poquito de tus inicios en la actuación, porque ayer me puse a hacer un trabajo de filigrana gigantesco y me encontré todas las 20,000 biografías y me encontré de Morelia y me encontré de los papás y me encontré, pero vamos a hablar de lo que tú quieras hablar, porque hoy Bueno, este es a mí me espacio para ti. encantaría empezar con esta. Seguramente encontraste una nota de Sensacine. Yo ya les escribí diciéndoles Sí, que mis señor. papás no son actores, pero ellos no entienden. Mezclaron la biografía de Alberto Trujillo Alfonso, que es sobrino de Broso, hijo de Rubén Trujillo, que también se dedica a esto y que él básicamente es actor de Y ya lo doblaje. hemos platicado, ¿te acuerdas? Ajá, y entonces esta gente de ¿Te acuerdas Sensacine, que pues no hemos platicado ese tema? entienden. Les mandé mensajes y ya me bloquearon, ya no les puedo mandar mensajes, pero pues la información sigue mal. Mis papás no son actores, de hecho ellos odian que yo sea actor, lo odian A ver, profundamente. espera, alto ahí. Platícanos cuándo descubres que tú quieres ser actor y por qué eso se contrapone y provoca esa reacción de odio que seas actor. Pues mira, yo he querido estar en este medio desde siempre. O sea, no tengo un referente familiar en esto. Porque mucha gente piensa que tengo familiar en los medios. Siempre me preguntan que si soy familiar de Valentín Trujillo o de Víctor Trujillo o de Robert Trujillo de Metallica, pero no tengo familia en este negocio. Parece ser que por ahí ya hay algunos familiares que empezaron a entrar, pero no tengo contacto con ellos y no tengo nexos con ellos. Entonces, pues es algo que siempre quise hacer. Entonces, cuando cumplí 19 años, entré a estudiar ahí a la Escuela Popular de Bellas Artes a Morelia, mientras seguía estudiando la carrera de Derecho. Terminé la carrera de Derecho y bueno, ya para ese momento, cuando tenía 24 años, que fue cuando terminé la carrera de Derecho, yo estaba trabajando en un teatro que se llama La Casona del Teatro, que está en Morelia, teatro que yo ayudé a fundar en 1993. Entonces ya trabajaba en ese lugar, ya me dedicaba mucho tiempo en ese lugar, pero de pronto en Morelia, por allá de 1997, ya siendo asistente de dirección de Graciela Morales, a la cual le mando un saludo, en la compañía no, en la compañía de teatro universitario de ahí, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eh, pues empecé a ver lo que estábamos haciendo y me empecé a cuestionar seriamente si había más en este medio. Entonces, en 1998, después de haberme titulado como abogado, decidí venir a estudiar a la Ciudad de México con Ludwig Margules y estuve cerca de 2 años en la escuela de Margules y luego me fui con Héctor Mendoza otro rato en la UNAM, justo por ahí del año 2000 en la huelga. Estuve de 1998 al año 2000 con Margules y luego me fui con Héctor Mendoza porque con Margules como que no, las personas con las que estaba estudiando no me hicieron muy feliz. Saludos, Regina. Total que, nada, no vamos a decir nombres. Bueno, total que, no, bueno, y también podemos hablar de, bueno, no hablemos de. Finalmente, pues nada, en el año 2005, pues haz de cuenta que yo llevaba pues hacía teatro y me encantaba hacer teatro. Yo creo que es lo que más me gusta de este medio. Llevaba ya 22 años haciendo teatro, que de hecho lo último que hice en teatro fue ópera. Yo tenía un personaje, no canto,
O sea, sí canto, pero no a ese nivel. Y tuve un personaje protagónico porque la ópera de Brundibar comenzaba con un monólogo y eran 10 minutos para mí completamente un monólogo sin música, sin efectos especiales, sin iluminación, solamente una iluminación muy básica, la cortina detrás de mí, yo en proscenio, y 10 minutos maravillosos donde llenaba el espacio con lo que yo hacía, con lo que sabía hacer. Y esto fue muy curioso porque no me quería el director de la orquesta, no me querían los dueños de los derechos, no me quería nadie de la ópera, de los que estaban ahí involucrados. Los dueños de estos son de República Checa, eran checos. Los checos no me quería nadie más que el director de escena de la ópera. ¿Cómo? ¿Cómo fuiste a ver ahí entonces? Ah, porque, y fue lo que te acabo de decir, el director de escena, él sí conocía mi trabajo y él me quería bastante ahí. Entonces es muy divertido porque pues yo sí terminé peleando básicamente con todos, pero después de la primera función, yo tenía una fila enorme de toda esta gente que no me quería, director de orquesta, los dueños de los derechos, toda la gente de República Checa formados para ir a decirme que qué bueno era. Y entonces, pues yo nada más dije, ah, sí, ya sé, gracias, y me fui con mis compañeros, que además es una ópera muy peculiar porque solamente hay dos adultos, el personaje de Hans Krasa, que era yo, y el personaje de Brundibar, que es una representación del mal, y todos los demás son niños. Entonces era una ópera maravillosa porque los que tenían más edad tenían 14 años. Y trabajar con esos compañeros que además eran sumamente talentosos a los 8 años, a los 10 años, a los 12 años, era increíble. Me divirtió muchísimo. En fin, la cosa es que para 2005 yo tuve muchos problemas económicos porque todos los proyectos que tenía de teatro, todos empezó a caer y a caer y a caer. Para 2004 yo tenía la agenda completamente llena y como fichitas de dominó se fueron cayendo todos los proyectos y yo dije, esto no me vuelve a pasar, y entonces me obsesioné por entrar a trabajar en televisión. Y así fue. Empecé a trabajar en televisión. Recuerdo que me dieron un capítulo en 2004, 2005, que se llamaba, este proyecto se llamaba Gitanas con Argos, y me dieron un capítulo. Curiosamente, el director de ahí, de esa telenovela, era alguien que era el director de casting de Argos y que nunca me dio trabajo porque me detestaba. Entonces, cuando él deja a esta señora Ana Vega, un saludo Ana Vega, donde quiera que estás, donde quiera que estés, sabes que te respeto muchísimo y te agradezco que tú me diste mi primer personaje en una telenovela. Hago esta telenovela, llego a este único capítulo que además me tocó trabajar con Alejandro Calva y con Arturo Ríos, gente que admiraba muchísimo, y que además Alejandro Calva es un gran compañero, te vuelve todo divertido, trae juegos, cuenta chistes, es un señor, y aparte que es un gran actor. Entonces me la pasé muy bien con Alejandro Calva y con Arturo Ríos, y el director de casting, que ahora era director de escena en las telenovelas y que además me odiaba, no me dijo nada cuando terminé de hacer mi escena, solo pasó, cruzó junto a mí, nos cruzamos, me volteó a ver y su reacción fue esta. Siguiente Wow. telenovela que hice, ya me dio un personaje principal, ¿sabes? Entonces fue esta cosa que se llama Los Plateados, telenovela Ah, sí, sí. que amé. O sea, me tocó trabajar por primera vez con Walter Duener, que curiosamente la última telenovela que hice el año pasado, que ahorita está al aire, que se llama La Cautiva, también fue con Walter Duener, 20 años después. Pero esa telenovela de gitanas, pues me tocó trabajar con Mauricio Islas, actorazo. Pero lo interesante de esa telenovela de Los Plateados es que me tocó, ¿sabes? Este sueño de los actores, ¿no? Escenas a caballo, escenas de pleitos, persecuciones, me tocaron balaceras, me tocaron explosiones. Walter le ama las explosiones. Entonces, de pronto, me encanta porque todos en el ensayo nos decían, y en el momento que yo diga ¡pum!, todos se agachan. Y todos, ah, sí, 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 ¡pum! Y todos, ¡ay, ay, ay, ay! Cuando fue la explosión,
Estábamos en una especie de bodegón, en un galerón, todo cerrado. Entonces la explosión sonó, ¡boom! Nos voló a todos el cabello, nos voló hacia todos. ¿Qué está pasando? Todo el mundo al suelo. Buenísimo, y aparte todo lleno de tierra, pólvora, unas cosas maravillosas. Y bueno, a partir de ahí, entré en una telenovela a la televisora más grande de este país, que durante muchos, muchos años fue de hecho la única televisora y una de las más grandes de América Latina y una de las más grandes del mundo. Y pues resulta que cuando me meten a su sistema, yo ya aparezco vetado por otro actor que se llama Alberto Trujillo. No quiero creer que es el mismo Alberto Trujillo por el que yo ya estaba, del que hablamos hace rato, pero bueno. En fin, resulta que yo aparezco vetado y pues llevo 20 años vetado de Televisa. En fin, a partir de ahí, en lo que trataba de arreglar eso con Televisa, que esto es algo que le agradezco a Televisa, el haberme vetado en 2005, dije, bueno, en lo que arreglo esto con Televisa, voy a ver qué se siente hacer cine. Pues nada, resulta que el proyecto que hago se llama Tierra y Pan y México gana en cine por primera vez el León de Oro de Venecia con ese proyecto donde soy uno de los protagonistas. Y mira, perfecto. 2008 ganamos por primera vez León de Oro de Venecia, 9 años después lo ganó Guillermo del Toro y luego lo ganó un montón de gente, lo ganó Michelle, lo ha ganado un montón de mexicanos, cosa que me llena de orgullo, ¿no? Tenemos un gran cine en este país, es una lástima que películas como El gato con botas puedan hacer $100 millones en México y una película mexicana no lo logre, pero en fin, es lo que tenemos. Creo que tuvimos una gran época donde había un cine de no tanta calidad. Vaya, en todos estos pues resulta que de pronto empiezo a trabajar con este señor, vamos a decirle Sebastián, y con Sebastián hacemos la película de Halley, cosa que yo estaba produciendo, pero luego llegó otro productor que tenía más dinero, entonces él se quedó con la producción, y la verdad es que me fue bastante bien con ese personaje. Me dio un Creo que muchísimo fue ahí cuando nos reconocimiento. conocimos, ¿no? ¿Cómo? Creo que fue más o menos en esa época cuando nos conocimos, que Sí, más o estaba menos, con por toda allá. esa peli por todos lados. Ajá, Ajá, por allá del 2011, que la película se estrenó hasta 2013. cañón. Ujú. Bueno, pues la verdad es que me fue bastante bien con eso y de ahí, por ejemplo, ya me salió este proyecto que ganó el Ariel, que se llama El ocaso de Juan, donde soy el antagonista. Por ahí había otro proyecto donde querían a Damián Alcázar, donde también me fue bastante bien. Me lo quedé yo en lugar de Damián Alcázar, ¿no? Este proyecto que se llama Reina. Vienen más proyectos como justamente una película que se llama Proyecto Mycroft y El canto de las moscas, y vienen un montón y montón y montón de proyectos que por sí solos han ganado muchos premios. Tengo premios de Sundance, tengo premios de Múnich, tengo premios de Fantasia, tengo premios de Sitges, West Side and Story. Hay un montón de cosas en el currículum que me gustan, ¿sabes? Perdón que lo cuente todo así, pero tú me dijiste que teníamos poco tiempo, así que No, yo mejor, quiero que te pregúntame tú. explayes y que cuentes todo lo que estás haciendo, porque además creo que eres uno de los muy pocos actores que así con esa tranquilidad puede decir, estuve en teatro, que sabemos que quien sea que haya estado en teatro, porque una cosa es ser amateur, o sea, yo estuve un largo tiempo en la universidad en teatro y sabemos lo difícil que es y sabemos de lo que se trata cada función y que cada función no solamente te reinventas, tienes que saber respirar, tienes que saber hablar, tienes que saber presentarte y proyectarte ante la gente, voltear a ver a tu audiencia, conmover. O sea, el teatro me parece que es la experiencia más íntima y maravillosa de la actuación
y de ahí decir, híjole, pues me voy a meter a la tele cuando en muchas ocasiones, durante un tiempo muy largo, estuvo como estigmatizado el hecho de entrar a tele, porque parecía que, María Valdés, bienvenida, buenas noches, pareciera que la tele era como la maldición del espacio, y claro que no, porque a fin de cuentas es trabajo. Sobre esas cosas son sobre las que quiero que platiquemos y que le cuentes a las personas, porque por ejemplo, así decir de hoy para mañana, pues resulta que hoy quiero entrar a cine. No cualquiera puede decir con esa tranquilidad voy a entrar al cine y treparse a una peli con la dificultad que tiene Jali, para quien no lo sepa, que la vea, y luego hacer papeles tan entrañables como el del poderoso Victoria, que me la pasé. Tú me decías, es un poco lento el ritmo. No, Alberto, es buenísima, es una cosa muy hermosa. Pero además traes planes esta semana y esa película que algunos apenas van a ver, yo puedo decir con el orgullo de que somos amigos, que yo ya la vi y que es una película no solamente íntima, inteligente, bonita, tierna, me la eché con mis hijos, ya saben lo que opinan mis hijos de ti. Me Y hubieras además de dicho. eso, todo el mundo te había encuerado en mi casa, ya todo el mundo sabe todo de ti y más. Pero además, el desnudo está justificado, porque no son esos desnudos gratuitos de señoras ficheras, es una cosa muy específica, que la ve quien la pueda ver, porque ahorita nos vas a platicar sobre eso. Pero además traes unos proyectazos perros porque has estado donde te ha dado la gana. Has estado en todas donde todo el mundo quiere estar, tú has estado. Ya estuviste en el tema de Jali, estuviste en El Poderoso Victoria, hiciste Narcos México, hiciste Te Llevo Conmigo, Un Extraño Enemigo, que es una serie perrísima, porque pues tú estás brutal, pero también tienes allá a Daniel Jiménez Cacho, hiciste el ocaso de Juan, que ya nos platicaste, Los Plateados, y ahorita muy relajadamente, platícanos una probadita, porque vamos a invitar a quien me mandaste los datos para que estén juntos de nuevo. Cuéntame ¿A una quién? microprobadita de Bueno, mira, No nos moverán es una película que ahorita, bueno, ganó 4 premios en Toulouse, ganó 4 premios en el Festival de Cine de Guadalajara, ganó en Tequila, ha estado gane y gane y gane en España, en México, en diferentes festivales, y finalmente este 24 de julio se va a estrenar en cines en México. Realmente creo que es un proyecto muy recomendable. La maestra Luisa Huertas, vaya, acaban de salir las nominaciones a los Arieles. Nosotros tenemos 10 nominaciones a los Arieles. Yo no estoy nominado, pero eso no importa. Por ejemplo, Alberto Patiño, José Alberto Patiño y Luisa Huertas hacen unas escenas, son verdaderamente, es maravilloso, es delicioso verlos a ellos dos. Tienen una química increíble en escena y los momentos que está, yo lo he dicho varias veces, Alberto Patiño se roba la película de principio a fin, sale muy pocas veces y las pocas veces que tiene se te queda en la cabeza, es delicioso lo que hace este actor, espero que él gane el Ariel a Mejor Actor Revelación, es maravilloso lo que hizo, ¿no? Yo, mi personaje, pues definitivamente lo disfruté mucho, el acercamiento que tuvieron tanto el director de casting, que me encantaría que lo invitaras, porque es un director de casting, Luis Maya, que es también un extraordinario actor y que hace un personaje pequeñito en la película. Alberto, tú dígame, dile, es bienvenido. O sea, los amigos de mis amigos son mis amigos, pero además la gente talentosa, yo creo que es fundamental que en este país, después de tantas noticias tan, no pongamos adjetivos porque vamos a llorar o nos vamos a enojar, pero de tantas noticias tan tremendas, gente talentosa haciendo cosas fregonas, llevando el nombre de México en alto. Y además, si tienen la mitad del compromiso que tú tienes con lo que haces, todos son bienvenidos, la neta. Conozco a Luisa Huertas, me tocó entrevistarla una vez en Quimera, te platiqué de su actuación en el diccionario de María Moliner. La maestra es Mujer, impresionante, pero ese casting, nadie se queda atrás. Yo investigué ayer eso porque dije, güey, luego va a llegar Alberto Trujillo, ya lo conozco cómo se prepara. Cuéntame tantito de que trae drama, sátira, comedia, que la dirige bueno, Pierre San mira, Martin, que es su ópera esto, prima. O sea, es que no es sí, un es la ópera trancazo. prima de Pierre de San Martín, sí, y bueno, es una comedia de un humor muy negro, muy ácido, muy decadente. Habla acerca de una mujer que desde 1968
ella está investigando el asesinato de su hermano en este trágico evento que ocurrió en nuestro querido Tlatelolco, en este fatídico 1968, que todavía sigue sin esclarecerse, sigue sin esclarecerse muchas cosas, pero resulta que de manera fortuita y algo que ella ya no esperaba, le llega un montón de información por parte del investigador que ella había contratado muchos años antes. Y resulta que a partir de ahí empieza a contactar, a seguir hilando, a seguir investigando, a seguir empujando para encontrar al militar que está en una foto con su hermano y que ella deduce que este militar asesinó a su hermano. Y vaya, muchísimos años después, esta mujer ya es una mujer que ya tiene problemas de salud, tiene problemas con su hermana. Y vaya, esta película abre, pues, mantiene esa herida abierta, ¿no? Que para muchos mexicanos todavía siguen sin explicarse, siguen tratando, Somos los hijos. siguen Somos los esperando, hijos de sí. los que participó en el 98. O sea, el novio de aquel entonces de mi mamá jamás pudo titularse justamente por haber andado en esas revueltas. Él estudió en el Politécnico, tiene hoy un altísimo cargo en una armadora de carros en este país, no vamos a decir en cuál, pero esta persona tan brillante jamás pudo titularse por eso. Posteriormente mi papá fue de los que eran líderes de la huelga de la NAMERE de los médicos, y yo creo que es ahí donde la juventud en el mundo perdió la inocencia. El 68 no solamente fue México, fue París, fue un montón de países que Todo, se rebelaron ante el hecho de que la juventud no existía. todo. Y bueno, hay muchísimas vertientes, ¿no? Tienes la versión de Luis Pasos también, que es muy distinta a la versión que se ha manejado desde 1968. Tienes otras versiones. Tienes este juicio que se le hace a Luis Echeverría, que finalmente terminan diciendo, bueno, pues aquí ya no hay mucho que hacer. Luis Echeverría muere hace poco, a los 100 años, 100 años de edad, creo que fue 2022 cuando murió. Ah, bueno. Sí, pues él nació en 1920, 1900, algo así. Total pues nada, no hay realmente alguien que responda por todo eso. Y finalmente, pues lo que vemos en esta película es que a raíz de todo esto, pues la vida de esta mujer se encausa de una manera diferente, empieza a caminar de una manera diferente, pero además hay una parte un poco autobiográfica con Pierre. Justamente Pierre es hijo, lo que tú estás mencionando, de alguien que estuvo en todo este ajo, en todo este movimiento. Sí. Ya te lo contará él más a detalle, pero pídele que te dé una proyección para ti, que te permita ver la película para que la veas. Te vas a divertir, te va a encantar. Además, la fotografía es muy arriesgada, la fotografía, el ritmo de la película es bien Vi apenas el interesante. tráiler, ¿Mm? vi apenas el tráiler, pareces en el tráiler, la fotografía se me hace muy bien lograda porque además el hecho de que sea en blanco y negro de inmediato te lleva a la idea del recuerdo, tiene una cosa que ver con la forma en la que nuestro cerebro procesa las imágenes y las ideas, pero además creo que es muy importante que este país no olvide, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una juventud, estamos hablando de cómo se sepultó esa situación tan desafortunada, este pánico y esta cobardía a la hora de resolver a nivel político, pero además estamos hablando de una herida que sigue, como tú muy bien dices, como si las venas estuvieran abiertas frente a todos en un cierto momento. Son los abuelos de mis hijos, los abuelos de los hijos de este país, quienes estuvieron ahí con ese valor de creer que las cosas podían ser distintas. ¿Por qué te lo Claro. menciono así? Porque justamente ahorita en el Estado de México estamos viviendo una revuelta con los chavos de la Universidad Autónoma del Estado de México, y los chavos no se callaron y están logrando cambios. Y eso es un trancazo, porque generalmente Toluca siempre ha sido calladita, conservadora, y hasta podrían pensar por momentos agachona, y esta vez los chavos no se callaron, tomaron rectoría, ya no se llama rectoría, se llama la casa del estudiante, porque la vocación de la universidad son los estudiantes, no los rectores. Sin estudiantes no hay universidad y sin universidad no hay rectores, para que se vayan enterando. Pero además,
esta cuestión tan hermosa de que Pierre retome una historia que proviene de su madre, de que tenga esos actores que no son cualquier cosa. Tú dices, no estoy nominado porque mi papel a lo mejor no es el más extenso, pero apareces por algo, no estás de gratis. Y Ah, no, donde no, tú, no, donde tú claro. antes me interesa y no porque seas mi amigo. Y la otra cuestión que es fundamental es el hecho de volver a hacer buen cine, de volver a poner el nombre de México en las carteleras del mundo, no por balazos, no por apología del delito, sino por razones sociales realmente importantes. El año pasado o antepasado, no quiero echar mentiras, se abrieron esos archivos donde se dio a conocer dónde estaban muchos de los desaparecidos que aparentemente se habían llevado a los campos militares. Y de entre las noticias más tristes que dieron, porque justamente tú sabes que trabajo mucho temas de Ujú. desaparición, a muchos los dejaron caer en el océano. Dime cuándo se les va a encontrar, Alberto, jamás. No, Entonces, no hay manera. esta obra que realizan ustedes va más allá de la parte de actuación, no es un curita, es una posibilidad de honrar a todos los que ya no están y de recordar que esa canción del No nos moverán, de inmediato yo me acuerdo de Joan Baez, no es una acción simple y ya, tiene toda una No. historia. Eh, Absolutamente todo lo que está ahí tiene una historia y tiene una importancia en el nivel del inconsciente colectivo y del imaginario colectivo de este país. Sería una mentada de madre que no vayan a verla. A partir del 24 de julio hay que hacer que las carteleras, que la gente esté haciendo fila afuera, que ojalá que podamos generar que sea un movimiento, que la gente vaya a verla y que tengan que ponerla en más salas porque sea insuficiente donde la pongan. Esa es Solo la en invitación. cines. Solo en cines. O en su casa se ocurre algo muy importante, como que me la presten para verla antes. Sí, bueno, y bueno, retomando un poquito lo que estás diciendo de la juventud, lo que acaba de ocurrir el viernes en la Condesa, también es un fenómeno muy interesante, ¿no? Esta juventud que está reclamando los espacios de vivienda que los están perdiendo ante una situación económica que les está resultando aplastante y que tienes una situación donde en unos cuantos años ellos hablaban de un 47% de aumento de inflación en las rentas. No, eso es mentira. Ahí tenías lugares donde la renta era de 15,000 pesos en 2020 y actualmente es de 80,000, es de 100,000 pesos. O sea, no, Dime no quién puede está. pagar eso. Perdón. ¿Dónde están los potentados que pueden pagar eso? ¿De cuántos son los salarios en este país? Sí, no, no, pues es gente que, por ejemplo, en Estados Unidos ya no podían vivir con sus salarios de $4,000, pero actualmente con su salario de $4,000 viven bastante bien aquí, con sus salarios de $7,000. De hecho, creo que en México habría que confirmarlo, pero tú puedes tener la residencia permanente si confirmas y compruebas que tienes un ingreso de $7,000 mensuales. Entonces te dan la residencia permanente. O sea, están legalizando toda esta gentrificación, el gobierno. No hablemos del gobierno, pero el gobierno está haciendo estas gentrificaciones y ahora ya reaccionan, ¿no? Ante lo que hicieron los jóvenes. Porque si tú ves estas marchas, que yo no estoy de acuerdo con toda la destrucción que hicieron, pero fue una manera de llamar la atención y lo que hicieron es muy fuerte ante una realidad, ¿no? Que además en Estados Unidos, vaya, la gente que vive ahí ya le llaman el pequeño América a la Roma y a la Condesa, pues sí está un poquito triste, ¿no? Yo, Pues yo es que vivo es en horrible Nueva porque pienso California. que o sea, por ejemplo, el refugio para los que llegábamos de Chiapas y de Oaxaca, mucho tiempo fue la Roma y ahora es impagable, Impagable. ¿no? Es tremendo. Y además de eso, no solamente aquí cuando hablamos de una película del tamaño de No nos moverán, es atestiguar la historia, pero pues no tenemos que irnos 50 años atrás. O sea, es maravilloso que en este caso Pierre esté retomando este espacio que en muchas ocasiones no se incluye de forma correcta en los libros de texto, que no se mencionan las cosas como fueron, que hay que ir a investigar. Ayer veíamos una micromarcha aquí en Toluca para que no pongan un Starbucks y traían entre las pancartitas que traían los chavos que fueron a armar su mini marcha,
que me parece doblemente loable, porque cuando son 500,000 es muy fácil estar ahí y ser uno con 500,000, pero cuando son 20 es mucho el riesgo, ¿no? Y es mucho el valor. Muchísimo. Y entonces traen a estos chavos entre sus pancartas con el tema de Palestina. Y entonces la persona que nos hizo favor de llevarnos me dice, ¿y eso qué tiene que ver con México? Y es que el problema es ese, que no entendemos que todos somos uno y que lo que pasa del otro lado del mundo también pasa aquí y que mientras no seamos capaces de sentir ni empatía ni compasión, ese es un problema muy grave. Porque cuando pasan cosas aquí, a lo mejor alguien también del otro lado pregunta lo que usted está preguntando, ¿no? Y creo que es muy importante esto que tú mencionas, porque entonces ahora nos vamos a tener que ir a vivir los mexicanos, y no significa esto que estemos en una situación de contraposición con la gente que llega a México, sino yo creo que en algún momento tendríamos que entender que México, primero que nada, se debe a los mexicanos, y es lo mismo que ha ocurrido desde siempre, ¿no? Qué bonito los indígenas, ahora ya llamados pueblos originarios, pero qué poco se les ha Texas. podido. Ay, sí, está Recuerden muy bien, pues. Texas. ¿Dónde quedó Texas? ¿Dónde está Ay, sí. California? Y hablamos, la semana pasada escuchaba que alguien decía, nos quitaron 2 punto y tantos millones de kilómetros, 2,6 millones de kilómetros. No, bueno, ahí hay que irse al histórico y ver que hubo una parte que fue vendida, hubo una parte de gente que quería independizarse y hubo otra parte que sí fue realmente arrebatada, ¿no? Pero el Bueno, pero problema no la es realidad, únicamente eso. sí, la realidad, mira, todo comienza, por ejemplo, ahí ya cuando están las 13 colonias, entonces Inglaterra se apropia de Cuba, entonces los españoles para recuperar Cuba, pues les dan Florida, y bueno, como ya tenían Florida y necesitaban expandirse, entonces pues nada, sí, se permitió que norteamericanos radicaran en Texas, entonces volvieron a Texas independiente. Y entonces cuando México quiso recuperar Texas, entonces fue cuando entraron en guerra. Y hay una parte que se vendió relativamente. O sea, si te tuercen la mano, si tienes una pistola contra la cabeza y te están diciendo, oye, te voy a dar 500 15 pesos millones de por todo el pesos. estado de California, y ya. Pues sí, ese es nuestro acuerdo de paz. Pues es lo que le está pasando ahorita a Ucrania, ¿no? Rusia no les va a devolver, no les va a devolver el Donbass, no les va a devolver en nada de lo que ya es el 20% de Ucrania, se lo va a quedar Rusia. Entonces ya les cerraron el acceso a ese mar que tienen ahí, ya no tiene Ucrania, ya no lo va a tener. Y luego, bueno, 350,000 millones de dólares en apoyo armamentístico, de alguna manera Estados Unidos se lo va a cobrar. Y así nos vamos. O sea, pues la historia del mundo se compone de esto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con las cruzadas y las guerras santas, fue para expulsar justamente a los musulmanes de Europa, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando ahorita? Hay guerras en Siria, hay guerras en Congo, hay guerras. Entonces Europa dice, a ver, vénganse, vénganse, aquí vamos a refugiarlos, aquí les vamos a dar acceso. Y ahora resulta que, por ejemplo, en países como Suecia, ahora están viendo cómo lo sacan otra vez. Y que tenemos muy claro lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Con las deportaciones que están haciendo en Estados Unidos, pero de pronto no es tan Así es. visible lo que está pasando en Alemania, que incluso ya están cerrando su zona Schengen. Ya no va a ser tan fácil que cruces las fronteras en Alemania. Ahora sí ya va a haber revisiones, o sea, ¿qué vienes? ¿Dónde vienes? ¿Por qué vienes? Sí, ya estás dentro de la zona Schengen, pero avísame por qué estás aquí, dime por qué estás aquí, dime cuánto tiempo vienes, a qué vienes. Bélgica están haciendo lo mismo, Inglaterra están haciendo lo mismo, no fue esta multiculturalidad que se planteaban o que querían hacer, parece ser que ya no les funcionó, no hubo una amalgama, más bien hay un rechazo por parte de unos y de otros. Y bueno, creo que culturalmente no se les dio esta mezcla que querían hacer, pero bueno, sigamos con lo del cine si quieres. No, no, es que para mí siempre resulta delicioso platicar contigo porque no se mantiene constreñida la conversación únicamente ni al arte ni la cultura, sino todo lo que ocurre alrededor, que a fin de cuentas en algún momento termina Es, por es reflejarse en todo lo que hacemos de manera cotidiana. No podríamos escribir exactamente. poesía ni podríamos entender al mundo si no somos partícipes de lo que ocurre alrededor.
es muy irresponsable y al mismo tiempo muy poco humano no estar en el mundo. Sí, claro, claro, sí no podemos soslayar y no podemos representar un mundo que no conocemos, ¿sabes? ¿De qué me vas a hablar si no conoces, si no sabes ni siquiera dónde estás parado? ¿No? Pues básicamente todos los proyectos que hago tienen un fuerte contenido político. No las telenovelas, pero sí el cine. No la, bueno, tú alguna vez leíste un guión que yo escribí, esta cosa que se llama Dio Yo estoy Alfa. esperando que no me vengas a decir que ese guión ya está listo para ver la luz y si será una belleza. Eh, tengo el honor de haber leído ese guión de principio a fin, no una, sino varias veces, y ahí no únicamente se ve reflejada tu capacidad como ser humano sintiente, pensante y todo lo demás, sino la posibilidad de hablar de temas que no se hablaba hace 10 años. Ahora está, pareciera muy de moda el tema LGBT. Yo actualmente, tú sabes que me dedico a una estrategia estatal para garantizar los derechos de la diversidad sexual en el Estado, pero 10 años antes de que eso se hablara siquiera en voz ¿Qué alta, tal tú ya lo estabas trabajando. qué tal la proyección? Te das cuenta que apenas está llegándose a cosas que yo ya había tratado en 2015 cuando escribí ese guión, lo escribí en 2014, pero 2015 que ya finalmente lo registré y empecé a trabajar y a conseguir dinero y a conseguir recursos para hacerlo, que fue muy complicado conseguir recursos porque obviamente, mira, la mayoría de la gente no entendía de qué estaba hablando. Apenas ahorita, cualquiera que lo haya leído hace 10 años, si lo lee ahorita va a decir, ¿cómo pudo ver esto hace 10 años? ¿No? Es como cuando lees, guardando las proporciones, obviamente, con todo el respeto para mi queridísimo Orwell, pero es cuando lees 1984 y te das cuenta qué es lo que estamos viviendo actualmente. Es como cuando lees El Mundo Feliz de Huxley y te das cuenta que todas estas clonaciones y toda esta formación o sea, eran libros que se escribieron a mediados del siglo XX y que actualmente están dándonos contra la cara. Estos tipos eran, o sea, yo no Pero sé es por qué seguimos tremendo. hablando de Nosferatus y podríamos perfectamente hablar de Orwell, perfectamente podríamos hablar de mi queridísimo Huxley o de Alberto Trujillo, ¿no? Sí, de ese sí estamos hablando. Sí, y seguiremos hablando de él porque además me parece que es fundamental entender esta cita tan básica que tantas veces nos olvida. Decía aquel Terencio, ¿no? Soy humano y nada de lo humano me es ajeno, y el problema es que cuando nos desvinculamos de lo humano y creemos que somos islas en un mar que se pudre y que nada de a los otros les pasa nos afecta, es cuando más brevemente nos engañamos. Y justamente esta manera de amor universal que está manejada en este guión que tú tan inteligentemente desmenuzas en esta historia, creo que es ahí donde entendemos que el amor no tiene sexo, el amor no tiene limitaciones, el amor se entiende desde otra esfera, y es cuando entran en juego autores como Huxley, autores como Orwell, que te das cuenta de la manera tan Buenísimo. desvinculada que estamos viendo hoy. Anoche hablaba de un autor que ahorita no recuerdo el apellido, ahorita te voy a decir cómo se llama, porque no estoy loca, pero tengo un chat conmigo para cuando se me olvidan las cosas, Ya está muy porque bien. son de repente muchos los temas. Y me interesa mucho, por ejemplo, la forma en la que esta persona habla de nuestra manera de estar en el mundo. No todo es bien chulcano, que a mí me fascine, porque es mi concepto así de, wow, qué hombre tan atractivo, tan inteligente y demás. Pero David Le Breton trae unos libros muy interesantes, justamente en cuanto a la presencia del ser con su cuerpo en el mundo, su desvinculación del mismo, y aparte todos los estudios que trae Pineda, esta mujer colombiana, sobre la violencia estética que nos infringimos para estar en un mundo, y eso me remite de inmediato a Galeano cuando compramos cosas que no necesitamos para pantallar a gente a la que no le importamos. Todo eso tiene que ver con un fenómeno de pura apariencia. Entonces, cuando una obra como No nos moverán llega al mundo, que no es pretencioso, sino
por lo que he visto de los trailers y por lo que he platicado contigo, y que es plenamente humana. O ahora que Muy, lo que quiero es hacer el switch, a que vayamos al cartero. Cuéntame del cartero, cuándo lo presentas, quién lo va a poder ver, porque esa es una historia llenita de humanidad. sí, total. Total, mira, bueno, tengo que mencionar obviamente a mi querido amigo Francis Levy, que ya no está con nosotros. Me dejó un montón de broncas legales con esa película, pero pues así pasa. Pensamos que vamos a ser eternos y bueno, eso lo quería mencionar porque sí es importante. Mira, cuando escribimos El Cartero, nosotros lo escribimos con la intención de poner un poco el foco en esta cuestión de la donación de órganos. No somos un país que esté habituado a la cuestión de donación de órganos. Yo, por ejemplo, estoy total y absolutamente de acuerdo en donar mi corazón cuando esté muerto. Ah, ya no tengo. Bueno, no importa, pero estoy de acuerdo. Alguien le ha de servir. Ah, estoy de acuerdo en donar esa parte. Entonces nosotros lo que buscamos fue justamente hacer esta historia con donación de órganos. Hicimos esta película justamente. eh, Mira, lo más fácil era hacer un documental acerca de la donación de órganos. Entonces nosotros más bien le dimos este enfoque de hablar con la gente que realmente vivió esto. Por ejemplo, el que le están boleando los zapatos, recordando el ocaso de Juan, él era el gaffer del ocaso de Juan. Es mi queridísimo amigo Luis, el gran Lucho Gallardo. Platícale a la Lucho, gente que es un gaffer. ¿perdón? Platícale, por favor, a nuestra audiencia que es un gaffer, porque Ah, para ok. ti el lenguaje de todos los días, pero para nosotros no. Claro, son todos estos técnicos que están jalando cables, están acomodando luces, están moviendo todo en el set, que necesitas que se traigan esta cámara, que necesitas que se traigan aquella luz, que necesitan acomodar el dolly. Es este jefe del departamento, de toda esta utilería, de todo lo que vas a colgar, de todo lo que vas a jalar, de todo lo que vas a mover. Ese es nuestro queridísimo gaffer. Y él era justamente un extraordinario, que somos amigos desde entonces, desde que hicimos el ocaso de Juan, y poco tiempo después del ocaso de Juan, él sufrió esta insuficiencia renal crónica y se estaba muriendo. Él alcanzó a tener un trasplante de riñón y entonces a partir de ahí, su vida cambió, su vida se modificó. Él en la película te habla acerca de la inmunodepresión. Vaya, nosotros hicimos esta pequeña historia. Mi función, en gran parte, era el trabajar con toda esta gente que no son actores. Hay actores que Ay, es estaban que en esa es teatro. otra. ¿Mm? Es que esa es otra, Alberto. Cuéntale a la gente que quienes aparecen ahí no forzosamente son actores. O sea, hay No, gente que lo hace genialmente porque tiene la sensibilidad, pero no todo el mundo son actores y eso implica una cuestión muy cansada para lograr que se proyecte la expresión y que la gente te la crea. mira, yo tengo una técnica, que es una técnica que yo he aprendido a lo largo de los años. Aquí en este medio todo mundo te va a decir que son actores y que estudiaron en París y que estudiaron en Inglaterra y que estudiaron con no sé quién y con no sé quién y con no sé cuántos. Y cuando llegas a trabajar con ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Ojo, mucha gente tiene que cambiar de medio, de cómo actúas en teatro a cómo actúas en televisión es muy diferente. Como actúas en cine es muy diferente que con los otros medios. Eh, entonces, yo que he transitado por todo esto, además, algo que me encanta es hacerlo lo más sencillo y lo más orgánico. Entonces yo lo que hacía y lo que hago y lo que seguiré haciendo es hablar mucho con los actores, generar un vínculo real con los actores, hacer que sientan confianza. Mucha gente, y últimamente me lo han repetido mucho, soy una persona muy intimidante. Necesito que la gente no se sienta intimidada por mí. Entonces yo voy, hablo y sobre Ya se te todo, dijo, ¿eh?
Ya se te ¿Cómo? dijo por chaparrito. Ya se te dijo que por chaparrito. Sí, sí, sí. Total que, El tema de la ah, intimidación. no, total que yo lo que siempre voy a buscar es que la gente se sienta en muchísima confianza. Y una vez que logro que la gente sienta confianza, esto es una conversación. Y si veo que eso no está funcionando, lo cambio, y si veo que eso no está funcionando, lo cambio. Hay una escena, por ejemplo, con este saxofonista callejero, que a mí me encanta, y platiqué durante horas con él, y me contó la historia de su vida, y me contó de cómo se volvió saxofonista, y de lo que quería, y de lo que alcanzó, y de que cuando ya tenía, él dijo que él quería el éxito, que quería la música, que quería los grandes escenarios, que quería el dinero, que quería las mujeres, y que cuando tuvo todo eso, se dio cuenta que eso no era lo que quería en la vida, ¿no? Entonces fue muy fácil conectar con él porque él ya hizo su camino del héroe, fue hasta donde quería, ¿no? Y ahora nos vamos un poquito con Hermann Hesse, ¿no? Tuvo su Siddhartha muy personalizado, donde él llegó hasta donde él quería para darse cuenta que ahí no estaba el pasto y el agua donde él quería beber y donde él quería descansar, no era la sombra en la que se quería cobijar. Y entonces lo que hizo este señor es que ahora vive en Colima, y en Colima lo que hace es que toca el saxofón en la calle y así vive muy feliz con el contacto con la gente, donde nadie lo conoce, donde todo el mundo escucha su música y donde él obtiene dinero para seguir viviendo. Entonces, para mí era maravilloso generar esta escena donde la comunicación, vaya, él habla todo el tiempo en inglés, yo le hablo en español, de pronto le dije algo en inglés también, pero es generar estos vínculos, es generar este lazo de comunicación. Cuando realmente te quieres comunicar con alguien, no importa que no hablen la misma lengua, es el deseo de estar en comunicación, en contacto. Mucho de lo que nos estás diciendo ahora, no nos podemos salir de este mundo. Tenemos, yo creo que de alguna manera que romper con todas estas barreras que tenemos, claro, hacerlo de manera ordenada, pero tenemos que romper con todo eso, tenemos que crecer juntos, tenemos que finalmente darnos cuenta que debajo de toda esta piel, debajo tenemos grasa, tenemos músculos, tenemos corazón, tenemos órganos, tenemos amor, tenemos sensaciones, tenemos emociones, y compartirlas. Entonces, eso era lo que generaba para mí el trabajar con este actor, que no es actor. Sin embargo, con tantita cuerda, el señor se soltó. A mí me encanta esa escena porque antes de que yo le diga, no me quiero morir, es bastante obvio que él ya está preocupado porque yo no le digo nada, ¿no? Yo le dije, tú tranquilo, yo te voy a preguntar algo y necesito que tú respondas lo que tú, lo que tú entiendas de eso que yo te voy a decir. Tú responde lo que es, lo que para ti significa, lo que para ti, dame la respuesta, no hay respuestas equivocadas. Siéntete en confianza de decir lo que tú quieras. Pues tuvimos una toma y se acabó. El tipo dijo algo maravilloso, dijo algo genial, ¿no? Tenemos que entender que esta vida no es nuestra, es prestada. Y en el momento que tú te des cuenta que esta vida es prestada, pues transítala y ya, disfrútala y ya. Eso me pareció hermoso. Tenemos a este director del Centro de Hemodiálisis de Colima, ¿no? Que es un doctor, que íbamos a contratar a un actor. Y yo le dije a Francis, no, 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 no traigas a un actor para hacer esto. Aquí tienes al director del Centro de Hemodiálisis, solo vamos a decirle, haz lo que sabes hacer, lo has hecho cientos de veces, por Lo que Dios. haces todos los días. ¿Eh? Lo haces todos los días, nadie lo puede hacer mejor que tú. Mejor que tú, y además nadie se va a aprender toda esa información que tú tienes en un ratito. Vente y vamos a jugar. Y entonces a mí me da mucha risa porque yo no sabía ni qué contestarle. O sea, a mí me agarró completamente ahí, como, ¿eh? ¿Cómo? Y luego cuando me agarra de la pierna me dice, te estás hinchando. ¿Qué estás diciendo? Fue muy divertido trabajar con todos. La enfermera que No, llega a traer la cobija, es increíble lo que ella hace. Es bellísimo lo que hace. Ella, así tranquilo, oye, tengo frío. Ahorita te traigo una cobija.
La otra chava, la chava, por ejemplo, con la que estoy jugando Vagamon, ella sí es actriz. Ella estaba muerta de miedo. El doctor y la enfermera que no se dedican a esto, ellos no. Y todos hicieron un trabajo maravilloso y así nos fuimos. El líder sindical que le da el dinero, con el que platica en la sala de espera del hospital, es un actor de teatro maravilloso. La señora, la casera, fíjate, es un caso muy curioso. Ella sale en el ocaso de Juan y ella sale en el cartero y jamás hemos cruzado una sola palabra. Es como que me tuviera miedo, Esa nunca quiere señora, hablar conmigo. ¿Perdón? esa señora es brutal porque te guarda los dulces de la colación que nunca te da. O sea, nos enamoramos aquí en la casa de esa señora. Han de saber ustedes que con Alberto nos intercambiamos, a veces él me manda cosas muy valiosas como justamente esta película y a veces yo le mando todas mis broncas porque es mi amigo, ¿no? Pero además, Bienvenidas. este chavo, el chavo que te recibe en la peluquería y te cuenta la historia y te prepara el almuerzo. Dicen mis hijos, es que se ve súper orgánico. Y les digo, es que ustedes no saben la historia detrás de esta historia. Ese señor es una maravilla. Y yo ya no sabía cómo callarlo y tenía que entrar a la llamada telefónica y el otro me seguía hablando. Y entonces yo, cuando lo interrumpo, su reacción es terriblemente orgánica. Él, che loco. Pero él me hablaba, Y es genial porque es real. él sí vende este tepache y él sí vende estas bebidas y él sí habló directamente de toda la problemática que había cuando lo del COVID y el distanciamiento y no tienes miedo, no, pues es que tu sistema inmune tiene que estar bien y bueno, pues ya vas cuidando las cosas, o sea, tuvimos unas joyas, pero fue gracias a trabajar con ellos, a darles la confianza, a enseñarles. Yo creo que si les hubiéramos dado diálogos específicos para que, o sea, para que ellos pretendieran que eran sus diálogos, no lo hubiéramos logrado. Hay actores que efectivamente, esta mujer, por ejemplo, es actriz, Doña Cuquita, con la que, pero a mí me encantó porque ella no quería hablar conmigo previo a que grabáramos y yo dije, pues tranquilamente, o sea, si no me funciona, pues la cambio por otra actriz, solicito otra actriz. No, la señora es una joya. La señora maravillosa con sus respuestas increíbles y aparte cuando me dice, este, te tocó, no te tocaron dulces de la piñata, le digo, no, pues ni piñata, ni fiesta, ni nada, ¿no? Porque eso era parte de lo que habíamos acordado. No, para mí no hubo fiesta, para mí no hubo piñata, para mí no hubo nada. Entonces llegar con ella, y aparte le empecé a tirar bolas curvas y la señora las diálogos que ella no esperaba, pero es una señora con un montón de experiencia. Entonces fue delicioso trabajar con ella, ver su imagen, verla, los tiempos, qué bien maneja los tiempos, qué bien. Entonces ese trabajo se volvió muy orgánico porque finalmente fue una plática tremenda. Por ejemplo, ahorita en esta película de la que no hemos hablado, por cierto, un paréntesis rápido, 11 de julio en Puebla, ya es la semana próxima, en Puebla se va a presentar en Figma, entonces pues estén al pendiente, es una función única, voy a estar ahí, vayan los que puedan, son bienvenidos. Y bueno, te quería platicar de las lágrimas de Bael. Ocurre mucho esto también, porque las lágrimas de Bael, que es algo que se va a estrenar el año que entra, empezó como un documental de un narcomenudista. Entonces están entrevistando a este narcomenudista y para el narcomenudista era maravilloso, pues que estuvieran haciendo una película de su vida. Entonces, pues qué divertido, qué divertido, qué divertido, hasta que te hartas de que vas al baño y hay alguien afuera del baño grabando todo con una cámara. Entonces los corrió, desapareció y ya no supieron de él. Luego viene otro, dicen, pues vamos a agarrarnos otro narcomenudista y vamos a ver. Pero todos iban dejando cosas, ¿sabes? De su historia. Entonces este otro narcomenudista también se harta y se va. Y se va. Entonces el director consigue un productor para tener recursos para seguir haciendo su película y el productor le dice, sí te doy dinero, pero necesito primero que consigas a un actor
para que no se nos vaya a ir. Un actor contratado para que no nos mande al demonio, porque si no, pues no va a ocurrir. Entonces ¿Cuántos llevamos? estaba entre Noé Hernández o yo, me quedé yo, y se volvió muy interesante porque hay muchas cosas, otra vez, es este trabajo con actores que no son actores, hay transgéneros ahí que no son actores, hay una señora que ahora tiene 75 años, pero cuando tenía 25 se dedicaba a la prostitución y estaba con uno de sus clientes, se estaban drogando y lo acuchilló, lo asesinó, lo mató. Estuvo 25 años en la cárcel, pero es muy divertido porque cuando nos está contando esta situación que le ocurrió, cuando habla del asesinato, cuando habla de que asesinó a este tipo, yo no sé qué haya ocurrido ahí porque eso no nos lo cuenta, pero se le dibuja una sonrisa en la cara, una micro sonrisa, e inmediatamente después dice, sí, bueno, pero eso ya pasó hace 50 años, ya fui a la cárcel, ya pagué por eso. O sea, hay un dejo ahí, pero son todas estas cosas que vas a ver en las lágrimas de Bael, ¿no? Pero es que, a ver, Alberto, pero es que son esos microsegundos donde accedes a una parte que el ser humano no platica, pero que está implícita en lo que sucede o en lo que hace que suceda lo que sea que suceda. O sea, Así esta es. mujer que me estás platicando y que me tienes en shock, yo quiero conocerla y yo quiero entrevistarla porque cuando hablamos de motivaciones, hoy ya tuvieron a un tipo feminicida, ¿no? Y habla ahí de que asesinó a una expareja y a 3 niñas. El tema de la expareja normalmente se ha manejado siempre como crímenes pasionales y hoy ya ante una luz distinta se habla de feminicidios, cuando se acuña el término que antes no existía, ¿no? Ese término Claro. que le da la posibilidad a Cristina Rivera Garza de escribir un libro que se convierte en un Pulitzer, porque se refiere a un montón de cosas que cuando no existen las palabras para nombrarlas, ni siquiera entiendes que estás ahí, porque es algo que está sucediendo pero no tiene nombre, y si no tiene nombre y no se menciona, no existe. Pero cuando una mujer comete un asesinato, por ejemplo, a mí que me ha estado tocando ir a acceder a la intimidad de algunas personas en espacios de reinserción social, yo he observado con mucha tristeza que en muchas ocasiones las penas para las mujeres son como mucho más severas porque tiene que ver con el hecho de la estereotipación de quien delinque, ¿no? Entonces, cuando se abren este tipo de espacios para ver a los otros desde una barrera que te da la pantalla, en muchas ocasiones permite que también entiendas que eso que está ocurriendo enfrente también está presente en ti y que hay un momento que es un giro de tuerca que puede hacer que suceda. Que entre esa persona que está allá adentro platicando su historia y tú, nada más hubo una cuestión que lo detonó y que no significa esto que ella pierda su humanidad, sino que algo tuvo que haber pasado que destrozó todo para que en algún momento alguien haya creído que tiene el derecho de quitarle la vida a alguien más. Es muy fuerte. Sí, claro, por supuesto, y que incluso pudieron ser simplemente el hecho de las drogas. ¿De qué manera se resquebraja la mente para que dejes de ser tú y te lleves entre las patas al que tienes enfrente? Sí, claro, claro, creo que en Estados Unidos fue ahorita un caso, por ejemplo, de un hospital donde todos los niños hombres empezaron a aparecer con fracturas, ¿no? Los recién nacidos se les empezaron a fracturar brazos, piernas, dedos, y pues resulta que era una enfermera que tenía un odio bastante fuerte contra el género masculino, contra el sexo masculino, y entonces No me digas eso. empezó a romperles los brazos a los niños, los huesos, y pues parece ser que hubo niños que sí murieron, ¿no? Pero todo esto, toda la investigación se dio a raíz de una enfermera que trabajaba en el mismo hospital, que dio a luz en el hospital y que su hijo también fue víctima de esta mujer,
denunció, se hizo toda la investigación y entonces te cuestionas, pero ¿qué tiene que pasar en la mente de las personas para terminar haciendo esto con seres terriblemente indefensos? No, es que eso Y es una aparte, brutalidad. sí, sí, y No sé vaya, si los nomás huesos de es los niños sanan muy terrible. rápido, pero ¿qué pasó con esto, no? Sí, pero qué secuelas quedan no solamente a nivel físico, sino emocional? Porque una fractura a una edad tan temprana, yo me acuerdo ahorita que tú estabas mencionando esto, de inmediato vino a mi mente el libro de Miriam Toews, de Ellas Hablan, de esta comunidad tipo mormona, en alguna zona latinoamericana en la que las mujeres amanecían con los cuerpos lastimados y resulta que estaban siendo violadas por hombres de su propia comunidad, ¿no? Y que las sedaban con medicamento para caballo hasta que alguna se dio cuenta y tuvieron que tomarse decisiones, ¿no? Y una de las decisiones era o se van ellas o se van ellos o se les juzga. ¿Y por qué tendrían que irse ellas, no? Y además, la respuesta era, cuando ellas se quejaban de esas situaciones, seguramente son sus pecados y es el diablo que viene a, o sea, tantita madre, ¿no? Es Entonces, increíble, nada más es el increíble cómo terror es... ahora, perdón, es increíble cómo ahora en el mundo en el que estamos viviendo tenemos mucho acceso a este tipo de información, ¿no? Y nos damos cuenta muchas cosas, incluso en una comunidad tan hermética como los mormones, ¿no? Lo que mencionas es terrible. Y esto de que sí fue el diablo, que bueno, qué buena excusa. No, bueno, ¿cuántos años llevamos haciéndole creer a la gente que el diablo es el que hace las cosas cuando la maldad habita en algunos seres humanos, ¿no? Y ni siquiera creo en la maldad, Yo creo creo que un todos poco en somos capaces, ilusión. ¿no? Todos somos perfectamente capaces, o sea, en todos está la bondad y la maldad. Es ahí de lo que de lo que se nos habla justo tú tienes el poder de decidir. Yo ahorita en un proyecto que acabo de hacer, pues resulta que fui agredido de más de una forma, ¿no? Y entonces una amiga que estuvo ahí, que fue la que contrató a estas personas y me contrató a mí, me decía, oye, sí, claro, tú no empezaste, pero ¿por qué no reaccionas de esta manera donde entonces la otra persona se dé cuenta que está haciendo mal? Oye, ¿y por qué no mejor reacciono como reaccioné ante una agresión directa? ¿Sabes? Porque yo no tengo por qué estar aguantando agresiones y menos cuando vengo a trabajar, ¿no? Y nada más porque estas personas sienten que tienen superioridad cuando finalmente pues no la tienen. Yo creo que yo cuando llego a trabajar, todos tenemos el mismo valor, ¿no? Y sin embargo estas personas creen que te pueden manipular y todo esto. Entonces mi amiga me decía justo antier, bueno, ¿y por qué no reaccionas de esta manera? Le digo, puedo hacer perfectamente lo que tú me estás diciendo o seguir haciendo lo que yo hice, porque mucha gente te va a decir que soy intimidante, que soy muy agresivo, que respondo muy feo, pero absolutamente ninguna te va a decir que el pleito lo empecé yo. Nadie. Bueno, pues en la media hora que llevamos de conocernos conmigo nunca ha sido agresivo. Yo creo que tiene mucho que ver también con la manera en que el otro interactúa, ¿no? Yo siempre me he Totalmente. sentido cuidada, yo siempre me he Aparte, sentido cuidada, escuchada y claro. respetada. Y eres inteligente, eres sensible. Muchas veces es muy divertido porque tú y yo muchas veces no estamos de acuerdo en un punto y lo hablamos. Y ese no es un motivo pues vete tú al demonio, no, pues vete tú. No, bueno, yo no No, estoy de acuerdo con jamás. eso ¿Cuántos años y tú llevamos no siendo estás de amigos acuerdo con lo que yo directos? digo, pero de ahí Está bien. nace, de ahí se expande el pensamiento. Pues es escuchar, ¿no? Es que si la otra persona además te importa, vas a escuchar el por qué piensa así. No Exacto, forzosamente significa que va a cambiar tu manera de pensar, pero sí tendrás otras perspectivas y otros enfoques que si claro. eres lo suficientemente inteligente y realmente el argumento es convincente, puede lograr que cambie la perspectiva. Porque una de las cosas que más me encanta en el mundo es justamente eso. Todo, alguna vez me acuerdo que alguien me platicó que cuando murió la Madre Teresa dijo algo así como que todo es mentira.
Y pues sí, porque no existía nada y nosotros lo creamos, lo podemos, lo deshacemos de nuevo y volvemos a inventarnos otro mundo el que nos guste, nos convenga, ¿no? Solo tiene que haber un poquito de voluntad. Claro, claro, claro. Y sí, bueno, ahí va a depender, ¿no? Este, ¿Qué tanto quieres perder lo que tienes para volver a empezar? No nos da miedo, Alberto, lo acabo de hacer hace 2 meses, ya te No, conté. no, no, tú sí, yo también. Pero imagínate, por ejemplo, que tú fueras, no mencionemos, no, imagínate que fueras Elon Musk y te dicen, bueno, pues vas a tener que dejar todo lo que tienes vamos a empezar todos en la misma línea de meta. ¿Tú qué crees que te diga? Sí, claro, hagámoslo. Amigo, amigo querido Elon Musk, tengo que avisarte que en algún momento lo vas a dejar porque vas a chupar faros y te vas a ir con los tenis por delante. Mejor de una vez vete acostumbrando. Entre menos te Pero, apegues, más relajado tienes. pero mientras lo tenga, ¿no? Dicen que el dinero no es la felicidad, Pero, pero, pero señora, ¿no sirve eso? yo me imagino que cuando Neymar Jr. fue eliminado por la selección de Alemania en el Mundial de Brasil, en su casa, yo creo que Neymar Jr. fue mucho más feliz yéndose con sus amigas en un yate durante un mes a sufrir su duelo que, por ejemplo, pues yo que perdí todo después del infarto, ¿no? Ya sé. Dinero, amigos, trabajo, todo lo que tenía, todo lo que había hecho. Digo, yo creo que Neymar Jr. vivió mucho mejor su duelo que yo, y eso que yo me estaba divirtiendo, bomba. Pues quién sabe. Tú Yo, deja que el yo, niño yo, haga lo yo, que quiera. yo te garantizo que cuando tengo para comer para comprar un bote de helado, me la paso mejor, ¿no? Ahora imagino si pudiera tener el helado que yo quiera en el yate, o sea, yo creo que hay muchas cosas que te ponen de buenas, no lo En sé. las Islas Griegas, que alguien ama tanto. O sea, mira, fíjate que cuando me ha tocado viajar en primera clase en avión, de pronto como que voy más cómodo que cuando voy, porque me ha tocado hacer viajes caminando en lugares terribles, llenándome de garrapatas en medio de la selva y sufriendo piquetes de moscos, arañas, otros animales. Pero cuando iba en primera clase, a cada rato me daban champaña, pero tenían un montón de paletas deliciosas de hielo que tú podías levantarte de tu asiento del avión e ir por ellas. Y luego la gente, los que atienden el vuelo, toda la gente era maravillosa y cuando querías algo jugabas con ellos y coqueteabas con ellos, era bellísimo. Y si querías otro whisky, te traían otro whisky. Pero sí, Porque no estás ahí... borracho, estás alegre. ¿Mm? Porque en primera clase no estás borracho, estás alegre. Claro, los borrachos son los de clase turista, que Claro, solo tienen cerveza. obvio. Entonces, mira, sí, está tremendo y yo sí creo definitivamente que pues tenemos que encontrar las maneras, ¿no? Y esta conversación ha sido bien bonita, ¿no? Hemos hablado un montón de cosas y hablemos de cine. Pero además no se termina porque el 11 se No, presenta el cartero. El 11 se presenta el cartero y después de eso todavía vienen No Nos Moverán y después de eso vienen Lágrimas de Bael y después de eso vendrán miles de proyectos, porque no, eso no, es el conjuro del día de hoy. claro, a principios de mayo, por ejemplo, en Alemania ganamos el premio a mejor cortometraje en Oberhausen, que es uno de los festivales de cine de cortometrajes más importantes del planeta. Y entonces con mi querido Ulisse de Maximi ganamos con un proyecto que es verdaderamente hermoso, un premio más en Alemania, ¿no? Y además que este cortometraje ya se presentó en Tallinn, en Estonia,
se presentó en Tampere, se presentó en Oberhausen. Son 3 de los festivales de cortometrajes más importantes del planeta y es muy difícil que si entras a uno, luego entres a otro, luego entres al otro. Nosotros ya estamos en 3, ¿no? Y en México va a empezar a presentarse y va a empezar a proyectarse. Entonces, sabes, es muy divertido que lo que te dije hace un momento, a partir de mi infarto, ¿no? Pues perdí trabajo, dinero, bla, bla, bla. Pero las cosas que hice previas, ¿no? Y las cosas que he hecho posteriores han sido como mucho más selectas, mucho más detalladas y han tenido premios y he ganado más premios del infarto para acá que todos los años que tuve previos al infarto. O sea, esto ha sido un parteaguas y ha sido bien interesante ganar y ganar y ganar cosas cuando ya ni siquiera estoy trabajando o que estoy trabajando menos porque sí estoy trabajando. Ha sido bien divertido, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Te iba a mencionar algo ahorita en relación a todos estos trabajos. Esto de ganar premios en Italia, ¿no? A mejor actor y que en México a nadie le importa, o esto de lo de Oberhausen, o esto que viene de Las Lágrimas de Bael, o todos estos proyectos maravillosos, algunos creo que no los has visto, pero te los mando con mucho gusto. Tener todo esto que se ha ido dando, ¿no? Los guiones que estoy escribiendo ahora, los proyectos que tengo, no lo sé. Ha sido bien, 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 bien bonito, bien interesante. Pero es que mira, yo creo que ya llega un punto en el que, no lo quiero decir así, pero sí va a tener que salir así. Eres un viejo lobo de mano, a ti no te pueden platicar de qué se trata el cine, que nadie te puede contar de qué se tratan las telenovelas, muerto de la risa las haces, porque además eres muy bueno en lo que haces, Muchas gracias. pero además eres un actor de teatro, o sea, es que no hay manera de mentir ahí. Eso se nota cuando la acción está presente. A mí, con la maravillosa calma del cartero, o sea, yo no puedo olvidar esa película. No es lo mismo, por supuesto, una película donde hay un buen presupuesto en cuanto a lo visual, aparentemente. Aparentemente, para la gente que le gusta meter producciones gigantescas, chido por ellos si tienen con qué. Pues yo veo el cartero y yo estoy hay una escena casi al final, que no voy a decir obviamente en qué termina, porque pues eso le tocará a la gente verlo, pero hay una escena casi al final donde no sé, tú me vas a decir si es un lago o es un mar. Es la escena más bonita que he visto en mucho tiempo. A mí me brindó una paz bruta. Yo volví a ver esa película como 5 o 6 veces. Wow, no gracias. Me cansaba de verla. Pues es que no es gratis. Y sabes que soy TDAH bruto, que no me puedo estar sentada un rato. La primera vez la vi por capítulos por mi TDAH, pero claro, después hubo 5 o 6 veces que la vi de corridito. Después de que lloré todo lo que tenía que llorar. Fue una cosa tan hermosa y yo de verdad invito a las personas que tengan la posibilidad de darse una vuelta el jueves. ¿A dónde es que se tienen que dar la vuelta? Es en Puebla. No tengo ahorita exactamente el dato de dónde se va a presentar. Creo que es en la Cineteca de Puebla. Entonces ahí chequen. Necesito el dato y se lo voy a mandar a Bernardo Fernández Thanos, que es un amigo también de este programa, que se volvió famosísimo porque justamente estuvo invitado con Nayo Escobar. Yo vi una entrevista que Nayo le hizo, yo lo contacté, nos volvimos super compas. Le voy a decir que vas a ir para allá y voy a invitar también a su esposa René, que ojalá puedan ir porque además de que son gente sensible y valiosa, creo que se van a caer muy bien. Ustedes dos son igual de chaparritos, pero además son igual de buena gente. Entonces, hay que invitarlo y hay que pedirle que invite a la gente para que vaya. Ahorita le voy a escribir. Y si te mandan un banner y me mandas la información, acá lo subimos también para que todos los amigos que están en Puebla también lo vean, se vayan, se den la vuelta y conozcan ese trabajo tan impecable que han hecho Alberto Trujillo y un montón de personas que no siendo actores ni actrices son capaces de tocar las fibras más cercanas al corazón cuando del tema de donación de órganos se trata, porque no es un chiste, cualquiera de nosotros en algún momento lo puede necesitar y si la conciencia existe, podemos tener una segunda oportunidad. Claro, y aparte,
Háblame de la donación de órganos sin hablarme de la donación de órganos, ¿no? Es un proceso tan orgánico y tan limpiecito que quien no se concientiza después de verlo, pues o tiene TDAH como yo a lo bruto, o de plano no tiene corazón, y ahí van a estar un órgano, así que yo les recomiendo que se pongan al tiro. Te quiero comprometer, obviamente, que regreses. Voy a buscar esta semana a Pierre. Tú despide el programa porque dijimos que nos íbamos a echar 20 minutos y adivina cuánto llevamos, baby. Mira, yo estoy al pendiente, yo en cuanto tú me digas hasta aquí llegamos. Damas y caballeros, es un honor estar en esta carrera. Ha sido muy, muy placentero. Tengo 35 años haciendo esto en teatro, en cine, en televisión. Actualmente me pueden ver en La Cautiva por Azteca 1 a las 9 de la noche todos los días. Ha sido un honor representar a este país cientos de veces al año durante los últimos casi 20 años y haber traído muchísimos premios a este país. Ha sido un honor representar a México en cuestiones cinematográficas. Ya no tengo corazón, pero en el poco que me quedan siempre llevaré a mi país y con muchísimo orgullo los colores de mi bandera y sobre todo con muchísimo honor, con muchísimo respeto y con muchísimo orgullo represento el oficio, el arte que hago en nombre de todos y espero realmente que lo que hago les guste, los toque, les llegue, los haga pensar, les saque una sonrisa, les provoque una emoción. Es un honor estar aquí todavía hoy a esta edad. Porque como dijo, soy un viejo, no sé por qué recalcó, eres un viejo lobo de mar, pero lo agradezco. No difícil. Claro que no. Y sí, Claro que no. ya estoy bastante mayor. Calla. No, me encanta y me da mucho gusto que te hayas dado el tiempo de venir. Es la entrevista más platicada de la década, yo creo, porque siempre sucedían cosas, pero ya no vamos a permitir que sea así. Quiero que regreses pronto y nos No, pero vemos bien veámonos, prontito porque ¿no? voy a ir. ¿Eh? Veámonos, ¿no? Sí, claro. Nos vemos este sábado de noche por allá. Órale. El 19 ya te veo. Venga, le cae al que se raje ahora sí. Sí, por 100. ¿Va? Órale. Despide el programa, di adiós. Yo soy Paloma Cuevas. Gracias por estar en Proyecto Ítaca. Fue un Hasta placer, yo pronto. soy Alberto Trujillo. Hasta pronto.